La historia de Judy Garland es un relato tan deslumbrante como desgarrador, que ilustra a la perfección las luces y sombras del sistema de estudios de Hollywood durante su época más gloriosa. Por un lado, se trata de la niña prodigio, cuyos talentos para el canto y la actuación fascinaban a millones. Por otro, es la mujer que pagó un precio altísimo, en términos de salud física, mental y emocional, atrapada en un entorno en el que los productores ejercían control absoluto. Su trayectoria sirve para entender cómo la fama, cuando se alcanza a muy corta edad, puede convertirse en un arma de doble filo que desemboca en una espiral de dependencia, presiones extremas y, en el peor de los casos, una trágica muerte prematura. Primera infancia en el mundo del vodevil. Judy Garland nació como Frances Ethel Gum el 10 de junio de 1922 en Grand Rapids, Minnesota. Sus padres, Frank y Ethel Gum, formaban parte de un circuito de espectáculos de vodevil y regentaban un pequeño cine-teatro. Desde muy pequeña, la futura Judy creció rodeada de escenarios y actuaciones en vivo, acompañando a sus hermanas mayores, Mary Jane y Dorothy Virginia, en el grupo The Gum Sisters. Su entorno familiar era modesto, pero ligado al mundo del espectáculo. El padre tocaba el piano y su madre era la principal impulsora de sus presentaciones. La familia se mudó en varias ocasiones, buscando mejores oportunidades artísticas. Ese trajín y la exposición constante al escenario marcaron a Frances, quien demostró un inusual talento vocal desde los 2 o 3 años. Su voz, potente y cargada de matices emocionales, llamaba la atención de cuanto espectador la escuchaba. Sin embargo, tras bambalinas, ya se percibía un patrón que se volvería constante. La madre de Judy era extremadamente exigente y controlaba cada detalle de las actuaciones de sus hijas, inculcándoles la disciplina y la obsesión por brillar en las tablas. A mediados de la década de 1920, la familia se trasladó a California. La industria del cine, que ya despuntaba con la llegada del sonido, ofrecía nuevas posibilidades. Allí, las Gum Sisters siguieron actuando en teatros menores y concursos locales, aunque el éxito no era inmediato. Fue durante este periodo cuando el trío cambió su nombre a The Garland Sisters. Poco después, la joven Frances adoptó el nombre artístico de Judy Garland, supuestamente inspirado en una canción popular y en la sugerencia de uno de los promotores que las contrataba. Si bien la infancia de Judy parecía envuelta en lentejuelas y canciones, no era un mundo idílico. El deseo de la madre de moldear a su hija como estrella se traducía en ensayos extenuantes y en el suministro de píldoras de energía para resistir rutinas de trabajo agotadoras, una práctica que, en ese entonces, nadie veía con especial alarma. Así empezaba a forjarse la historia de dependencia a los fármacos que tanto se asociaría posteriormente con Judy Garland. 2. La llegada a MGM y la forja de una estrella. La gran oportunidad llegó cuando, en 1935, la Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, mostró interés por la carismática adolescente. Louis B. Mayer, el legendario jefe del estudio, reconoció el talento de Garland y decidió firmar un contrato con ella. La joven apenas contaba 13 años cuando ingresó en el sistema de estudios más poderoso de Hollywood. El sueño de la fama estaba al alcance, pero a un precio que ni ella ni su familia comprendían en ese momento. MGM se distinguía por pulir y, en cierto sentido, fabricar estrellas. Con Judy Garland, el estudio se encontraba ante un talento único, cuyo rango vocal excepcional y ternura escénica auguraban un gran éxito. No obstante, la presión por adecuarse a ciertos patrones de belleza y delgadez afectó a la joven artista. Se la consideraba poco agraciada para los cánones de la época. Baja de estatura, con un rostro que, según los ejecutivos, no encajaba en la imagen de femme fatale o de heroína rubia y esbelta. El contraste con figuras como Lana Turner o Ava Gardner era evidente. De este modo, MGM
sometió a Garland a dietas rigurosas y métodos drásticos para controlar su peso. Además, la recargada agenda de rodajes y presentaciones se combinaba con el uso sistemático de estimulantes para mantenerse despierta y somníferos para conciliar el sueño. Los médicos del estudio, habituados a complacer los deseos de los productores, prescribían sin reparos barbitúricos y anfetaminas, ignorando o prefiriendo ignorar los efectos a largo plazo en el organismo de una adolescente. Aún así, la sensibilidad artística de Judy se reveló desde el principio. En 1937 fue asignada a coprotagonizar varios cortos y a participar en películas de reparto. Las primeras chispas de fama surgieron cuando la emparejaron con Mickey Rooney, otra estrella joven del estudio, en una serie de musicales y comedias que buscaban atraer al público juvenil. Con la saga de Andy Hardy, donde ambos aparecían, se generó una química amistosa que el público adoraba. Pero el punto de inflexión llegaría con El Mago de Oz, 1939. Tercera, El Mago de Oz, la consagración y el mito. En 1939, cuando todavía no cumplía los 17 años, Judy Garland interpretó a Dorothy Gale en la adaptación cinematográfica de la novela de L. Frank Baum, El Mago de Oz. La película, producida a gran escala y con un repertorio de recursos técnicos innovadores, la transición del sepia inicial al Technicolor impactaba a los espectadores de la época. Se convirtió en uno de los grandes hitos de la historia del cine musical. Over the Rainbow, la canción que Dorothy entona con melancólica esperanza, terminaría por consolidar la leyenda de Judy Garland. Su voz cristalina, al mismo tiempo dulce y poderosa, transmitía un anhelo que conmovió al mundo. Aunque en un primer momento la recaudación no fue tan abrumadora como se esperaba, la película con los años se convirtió en un clásico inolvidable. Para Judy, significó el salto definitivo a la popularidad global. Sin embargo, detrás del colorido mundo de Oz, las exigencias del estudio no cejaban. Durante el rodaje, se impusieron métodos rígidos para controlar su apariencia y su horario. MGM fomentaba su imagen de niña inocente y frágil, pese a que ella comenzaba a experimentar las transformaciones propias de la adolescencia. El equipo de producción la presionaba para mantener su figura delgada, mientras los doctores le daban pastillas para suprimir el apetito y para soportar agotadores días de filmación. Aún así, el éxito de El Mago de Oz catapultó a la joven actriz a la categoría de estrella. El público se enamoró de esa Dorothy de trenzas y zapatos rojos, sin sospechar que, a puertas cerradas, la actriz luchaba contra la ansiedad y el insomnio. La fama, además, vino acompañada de la expectativa de superarse con cada nueva producción, algo muy complicado a su corta edad. La posadolescencia y los musicales de MGM. Durante los años 40, Judy Garland se convirtió en la reina de los musicales de MGM. Películas como Babes on Broadway, 1941, For Me and My Gal, 1942, donde compartió créditos con Gene Kelly, y Meet Me in St. Louis, 1944, consolidaron su posición. En esta última, interpretó canciones tan icónicas como The Trolley Song o Have Yourself a Merry Little Christmas. Su popularidad llegó a tal punto que se erigió como una de las artistas con mayor capacidad de convocatoria en taquilla. En 1952, contrajo matrimonio con el empresario Sidney Luft, quien se convirtió en su representante y gestionó la reactivación de su carrera. Luft jugó un papel esencial en la planificación de grandes conciertos y en la producción de A Star is Born, 1954, la versión dirigida por George Cukor, que marcaría uno de los picos más altos del talento interpretativo de Garland. Su actuación como Esther Blodgett, Vicky Lester, fue aclamada por la crítica, y muchos consideraron que se merecía el Oscar a la mejor actriz aquel año. Sin embargo,
La estatuilla terminó en manos de Grace Kelly por The Country Girl. Pese a la decepción por el premio, A Star is Born dejó patente que Garland seguía siendo una figura artística colosal, con una capacidad única para reflejar en la pantalla sus luchas internas a través de la música y la actuación. La película encapsuló sus deseos, miedos y fragilidad emocional, y su legado cinematográfico se enriqueció enormemente. La época de la televisión y las turbulencias personales. La década de 1960 fue testigo de una Judy Garland que, si bien mantenía un aura mítica, debía hacer frente a la inestabilidad financiera y a sus altibajos emocionales. El matrimonio con Sidney Luft también atravesó crisis, salpicado por problemas económicos y legales, y concluyó en divorcio. Aún así, la artista encontró en la televisión una plataforma para mantenerse vigente ante el público. En 1963, protagonizó The Judy Garland Show, un programa semanal de variedades donde cantaba, invitaba a grandes figuras, Barbra Streisand, Tony Bennett, Lena Horne, etc., y demostraba su inigualable sentido del espectáculo. Sin embargo, la producción fue costosa y no logró los índices de audiencia esperados. Después de 26 episodios, la cadena canceló el programa. Aún así, los números musicales que Garland interpretó en la televisión quedarán para la posteridad como joyas de carisma y técnica vocal. Fuera de la pantalla, su vida sentimental también fluctuó con matrimonios efímeros. Se casó con Mark Herron, un actor y productor, en 1965, de quien se separó al poco tiempo. En paralelo, la sombra de la dependencia farmacológica y la frustración personal la seguía, mermando su salud e incrementando su necesidad de dar conciertos para cubrir deudas. Su voz, a ratos espléndida, mostraba señales de fatiga, como consecuencia de la vida agitada, los abusos de medicación y la falta de descanso. 8. El declive final y la muerte en Londres. En 1969, la artista ofrecía conciertos en Europa, intentando paliar sus deudas y los problemas económicos. Ya había contraído matrimonio por 5ª vez con Mickey Deans, pero la salud de Judy era cada vez más frágil. Su cuerpo resentía décadas de dependencia a barbitúricos y anfetaminas, sumadas a un deterioro físico marcado por la desnutrición y el agotamiento. El 22 de junio de 1969, Judy Garland fue hallada muerta en el baño de su residencia en Londres, a los 47 años de edad. La autopsia determinó que se trató de una sobredosis accidental de barbitúricos, una tragedia que conmovió al mundo del espectáculo. La mujer que había encarnado la esperanza de Dorothy en Somewhere Over the Rainbow se marchaba de una manera dolorosa, víctima de los demonios que la habían perseguido toda su vida. La conmoción fue inmensa. Una multitud se congregó para despedirla en Nueva York. En la memoria colectiva quedaban sus interpretaciones magistrales, su calidez escénica y esa voz inimitable que podía expresar a la vez alegría infantil y desgarro adulto. La corta existencia de Garland terminó convertida en una metáfora de los costos humanos que el estrellato puede imponer. 9. El legado artístico. Judy Garland dejó un legado cultural inmenso. Fue una de las primeras estrellas infantiles en hacer la transición a la edad adulta sin perder el favor del público. Su discografía incluye canciones arraigadas en la memoria popular, como Over the Rainbow, The Trolley Song, Have Yourself a Merry Little Christmas o The Man That Got Away. Además, sus conciertos en vivo sentaron precedente para la modalidad de espectáculos de variedades personales, que luego emularían otras grandes figuras. En el cine, participó en más de 30 producciones, muchas de ellas transformadas en clásicos del musical. Incluso sus interpretaciones dramáticas en A Star is Born y otros trabajos como Judgment at Nuremberg, 1961, evidencian que era algo más que una chica que canta.
La Academia de Hollywood, si bien no la premió con un Oscar a la mejor actriz, le otorgó un Oscar juvenil especial en 1939 por su destacada contribución al entretenimiento, en reconocimiento a su papel en El Mago de Oz y otras películas. 10. El símbolo de la fragilidad y la perseverancia. Más allá de los triunfos artísticos, Judy Garland se convirtió en un símbolo de la fragilidad de las estrellas de Hollywood, especialmente las que comenzaron su carrera en la infancia. El sistema de estudios, con su obsesión por la productividad, la belleza y la juventud eterna, impuso una presión sobre la actriz que derivó en patrones de abuso de fármacos y desequilibrios emocionales. Al mismo tiempo, su historia es un testimonio de la perseverancia. Cada vez que la daban por acabada, Garland resurgía en escena con un concierto, una grabación, un show televisivo o una película. Su capacidad para reinventarse y conectar con el público contrasta con la precariedad de su salud. Su vida ejemplifica la paradoja de poseer un talento extraordinario, pero verse rodeada de manipulaciones y malas gestiones que, a la postre, derivan en un trágico desenlace. 11. Perspectiva histórica. Una lección para el presente. La experiencia de Judy Garland ha servido como alerta en el mundo del entretenimiento. Con el paso de las décadas, se han tomado mayores precauciones respecto al bienestar de los menores en la industria, y se cuestiona con más fuerza la medicalización de las estrellas para optimizar su productividad. Aún así, continúan apareciendo casos de jóvenes famosos que enfrentan problemas similares de adicciones y estrés extremo. La figura de Garland ha gozado de una reivindicación constante. Artistas contemporáneos la citan como influencia y su historia se analiza en documentales, biografías y adaptaciones cinematográficas, como Judy, 2019, donde Renée Zellweger la interpreta en sus últimos meses de vida, entregando una actuación que le valió un Oscar y renovó el debate sobre la complejidad emocional de Garland. Por otro lado, su aura como ícono LGBT, gracias a su música y a su condición de superviviente de un sistema agresivo, se ha consolidado con los años. Es común oír que la comunidad gay adoptó a Judy Garland como un estandarte de resiliencia, por su forma de expresar la dualidad entre la apariencia de alegría y el sufrimiento interno. 12ª conclusión de la tercera parte. La vida de Judy Garland, desde los primeros pasos en el vodevil hasta su muerte en Londres, representa una de las trayectorias más conmovedoras de la historia del cine. Ella encarna la figura de la niña prodigio que, tras alcanzar cumbres inigualables, como Dorothy en El Mago de Oz, sufrió las consecuencias de una fama gestionada por intereses comerciales y frenética sobreexplotación. Se le negó una adolescencia normal, se le impusieron dietas y se la sometió a un arsenal de fármacos que afectaron irreversiblemente su estabilidad física y mental. Sin embargo, brilló intensamente en cada proyecto, deslumbrando con un talento excepcional. Su voz, dulce y poderosa a la vez, y su facilidad para transmitir emociones en pantalla, conquistaron a varias generaciones. Sus interpretaciones, grabadas en numerosas películas y discos, forman parte del patrimonio artístico del siglo XX. Por todo ello, Judy Garland simboliza la fragilidad del mito hollywoodense y la fuerza de un espíritu que, incluso al borde del colapso, supo regalar momentos inolvidables al mundo del espectáculo. Esta tercera parte de nuestro recorrido por las tragedias y triunfos de Hollywood cierra con la imagen de una estrella cuya luz, aunque apagada de forma prematura, sigue iluminando los anhelos y la imaginación de quienes se acercan a sus películas y grabaciones musicales. Sus dificultades personales se entrelazan con la energía de su arte, y ese contraste la convierte, todavía hoy, en un emblema de la pasión y del sufrimiento que conviven en el corazón del show business clásico. Cuarta parte, 23.000 caracteres.
Las biografías de Veronica Lake, Rita Hayworth y Jean Harlow confluyen en un punto común. Las tres encarnaron distintas facetas de la seducción y el glamour en el Hollywood clásico, pero también sufrieron la presión insoportable de la fama, problemas de salud o episodios personales que desdibujaron el mito. Cada una, a su modo, representa la cara oculta del estrellato, la soledad, el control que ejercen los estudios y la fragilidad de la posición alcanzada. Aunque sus trayectorias difieren en matices, juntas ilustran la volatilidad de un sistema en el que se ascendía de forma vertiginosa y se caía con igual rapidez. Parte A. Veronica Lake I. Infancia y orígenes. Veronica Lake nació como Constance Frances Marie Ockelman en 1922, en Brooklyn, Nueva York. Su infancia estuvo marcada por la muerte temprana de su padre en un accidente industrial, por la inestabilidad familiar y, según varios biógrafos, por indicios de esquizofrenia diagnosticados en su adolescencia. Tras varios cambios de residencia, entre ellas a Florida y Montreal, su madre la impulsó a probar suerte en Hollywood. La joven Constance, dotada de un físico agraciado y una estatura menuda, llegó a la meca del cine en busca de oportunidades menores. 2. El peinado peekaboo y el ascenso inesperado. A principios de los años 40, adoptó el nombre de Veronica Lake y logró pequeños papeles en producciones de bajo presupuesto, hasta que un golpe de suerte la llevó a la Paramount. Durante el rodaje de una película, se le cayó accidentalmente un mechón sobre un ojo, creando un estilo singular que sedujo a la audiencia, el famoso peekaboo hair. Su atractivo misterioso y su aire de femme fatale encajaron a la perfección en el género de cine negro, que se encontraba en auge. Veronica Lake se convirtió, en poco tiempo, en uno de los rostros más buscados para películas como This Gun for Hire, 1942, o The Blue Dahlia, 1946, donde compartió créditos con Alan Ladd. El contraste entre su baja estatura, apenas 1,51 metros, y su aura de sensualidad glacial resultaba magnético para el público. Tercer, problemas en los rodajes y declive. Sin embargo, Lake también era conocida por tener un temperamento difícil. Directores y compañeros de reparto la describían como impredecible, a menudo llegando tarde o en estado de embriaguez. Se sumaba la posible influencia de su esquizofrenia, no tratada adecuadamente, y del estrés que significaba mantener una carrera tan expuesta. Tras la Segunda Guerra Mundial, la popularidad de las películas de cine negro decayó. Además, la Paramount dejó de ver rentable a una estrella con fama de conflictiva. Para 1948, su contrato terminó, y con ello, inició la fase descendente de su carrera. Películas como Slattery's Hurricane, 1949, no funcionaron en taquilla, y la reputación de Lake empeoró. Cuarta, pérdida de estatus y episodios trágicos. En los años 50, Lake se enfrentó a problemas financieros y matrimonios fallidos. Se mudó a Nueva York y en un capítulo que la prensa convertiría en sensacionalista, fue descubierta trabajando como camarera en el Hotel Martha Washington. La otrora diosa del cine había caído en desgracia. Pese a que ella insistía en que no estaba en bancarrota, esa imagen de la estrella caída alimentó los titulares. Lake siguió intentando resurgir con apariciones esporádicas en teatro y televisión, pero arrastraba una fuerte adicción al alcohol que deterioró su salud y su aspecto. En 1973, falleció a los 50 años a causa de problemas hepáticos, dejando un legado de pocas películas, pero con momentos brillantes en la historia del cine negro. Su figura quedaría como símbolo de la belleza enigmática y la fama efímera. Parte B. Rita Hayworth I. Orígenes como bailarina, Margarita Carmen Cansino. Rita Hayworth, cuyo nombre real era Margarita Carmen Cansino, nació el 17 de octubre de 1918 en Brooklyn.
hija de un bailarín español y una corista irlandesa estadounidense. Desde la infancia destacó por su talento para la danza. Su padre la entrenó arduamente en estilos de baile flamenco. En su adolescencia, la familia se trasladó a California en busca de oportunidades en el incipiente negocio del cine. 2. El salto a la fama y la reinvención física. En 1935, Margarita Cansino firmó con la Fox, pero fue en Columbia Pictures donde Harry Cohn la transformó en Rita Hayworth. Este proceso incluyó un cambio de línea de cabello a través de dolorosas sesiones de electrólisis y el teñido de su melena oscura a un tono cobrizo. Su nombre se americanizó para apelar a un público amplio, suprimiendo todo indicio hispano. Con su nueva imagen, Hayworth incursionó en roles de creciente importancia, hasta que su participación en filmes como Only Angels Have Wings, 1939, y Blood and Sand, 1941, atrajo elogios. Pero la cumbre llegó con Hilda, 1946, donde su personaje con un toque de femme fatale y la célebre escena al ritmo de Put the Blame on Mame la convirtieron en un símbolo sexual universal. Se la llegó a llamar la diosa del amor en Hollywood. Tercer, matrimonios e inestabilidad emocional. La vida privada de Hayworth reflejaba la tensión entre su imagen de mito erótico y sus anhelos personales. Contrajo matrimonio 5 veces, con hombres tan disímiles como el director Orson Welles y el príncipe Ali Khan. Este último enlace la convirtió en princesa, atrayendo la atención de la prensa mundial. Sin embargo, ninguno de sus matrimonios duró, y, en particular, la relación con Ali Khan evidenció el choque cultural y la infidelidad por parte de él. Columbia, mientras tanto, seguía explotando su imagen, exigiéndole roles seductores que la encasillaban. Aunque demostró facetas más dramáticas en cintas como The Lady from Shanghai, 1947, dirigida por Orson Welles, su reputación siguió atada al glamour y la sensualidad. Cuarta, el diagnóstico de Alzheimer y la retirada. En la década de 1960, Hayworth experimentó un marcado declive en su capacidad para memorizar guiones y desenvolverse en los rodajes. Nadie entendió en ese momento que se trataba de la enfermedad de Alzheimer, un trastorno que empezaba a reconocerse y que no sería diagnosticado en ella, sino hasta 1980. Esto provocó rumores sobre su supuesta irresponsabilidad y adicciones, pero la realidad es que sufría confusión y pérdidas de memoria crecientes. Durante los 70, se retiró prácticamente de la actuación y vivió en reclusión, cuidada por su hija, la princesa Yasmine Aga Khan. En 1987, falleció a los 68 años, dejando el legado de una de las estrellas más carismáticas de la historia del cine. Su deceso contribuyó a visibilizar la enfermedad de Alzheimer y a replantear el trato a las actrices cuando, por el paso del tiempo, ya no cumplían el ideal de la industria. Jean Harlow. 1. La primera rubia explosiva. Jean Harlow, nacida como Harlene Harlow Carpenter en 1911 en Kansas City, fue la precursora del prototipo de blonde bombshell que Hollywood explotaría hasta la saciedad. Provenía de una familia de clase media, y su madre tenía aspiraciones artísticas que proyectó en ella desde niña. Se mudaron a Los Ángeles, donde la joven Harlean consiguió pequeños papeles como extra hasta que el magnate Howard Hughes la descubrió y le brindó su gran oportunidad en Hells Angels, 1930. 2. El éxito en la era pre-code y la imagen de sex symbol. La década de 1930 fue una época de transición en Hollywood, conocida como la era pre-code, antes de que se aplicara estrictamente la censura del Código Hays. En ese contexto, la figura de Jean Harlow encajó perfectamente con la audacia de la pantalla. Su melena rubio platino, lograda mediante agresivas decoloraciones semanales, se convirtió en su rasgo distintivo.
Películas como Red-Headed Woman, 1932, y Red Dust, 1932, donde compartió pantalla con Clark Gable, arrasaron en la taquilla. Su atractivo sexual directo y sin tapujos, combinado con un sentido del humor travieso, la convirtió en una de las estrellas más rentables de Metro-Goldwyn-Mayer. El público la amaba por su mezcla de inocencia y picardía, y a la vez rompía esquemas al interpretar roles de mujeres con actitud descarada, algo poco común para la época. Tercer escándalos personales y muertes súbitas. Jean Harlow vivió romances e historias turbulentas a una edad muy temprana. Se casó varias veces. Una de sus relaciones más sonadas fue con Paul Bern, un productor de MGM que falleció en circunstancias misteriosas. Oficialmente se declaró suicidio. La prensa se alimentaba de cada suceso personal, reforzando la imagen de la actriz como un ser perseguido por la tragedia. Aún así, su popularidad no menguaba. En 1937, mientras rodaba Saratoga junto a Clark Gable, su salud se deterioró rápidamente. A sus 26 años, Harlow enfermó de lo que inicialmente se creyó que era una gripe, pero que resultó ser insuficiencia renal. Murió de manera repentina el 7 de junio de 1937. MGM debió terminar la película usando dobles y tomas con la actriz de espaldas. La muerte prematura de Jean Harlow conmocionó al público y la prensa. Fue la primera gran estrella del cine sonoro que falleció en la cúspide de su carrera, dejando una imagen de belleza inalcanzable y efímera. Se convirtió en la rubia platino original, referente para actrices posteriores como Marilyn Monroe o Jane Mansfield. Quinto, paralelismos y conclusiones sobre tres mitos trágicos. Veronica Lake, Rita Hayworth y Jean Harlow encarnaron distintas etapas y rostros de la mitología hollywoodense. Veronica Lake, el mito efímero de la femme fatale durante la Segunda Guerra Mundial, atrapada por problemas mentales y el alcohol. Rita Hayworth, el glamour de la estrella internacional, cuyos orígenes hispanos fueron borrados para proyectar la fantasía de la diosa pelirroja, finalmente abatida por el Alzheimer y la soledad. Jean Harlow, el primer ídolo femenino que, explotando la imagen de la sexualidad rubia y descarada, mostró también la fragilidad de una existencia truncada a los 26 años. Las tres sufrieron la explotación del sistema de estudios, la manipulación de la imagen pública y las tensiones personales que conlleva ser un icono sexual. Detrás de sus peinados impecables, sus vestidos ceñidos y las miradas seductoras, se ocultan historias de manipulación, enfermedades no comprendidas y decisiones financieras tomadas sin su consentimiento real. El Hollywood clásico, con su brillo incomparable, ofrecía oportunidades insólitas para que un rostro desconocido se transformara en una estrella venerada. Sin embargo, esas oportunidades solían venir acompañadas de contratos abusivos, presión mediática y un escrutinio constante que, a menudo, derribaba las barreras de la privacidad y la salud mental de sus protagonistas. 6. Legado y reevaluación histórica. El tiempo ha aportado matices a la visión que se tiene de estas actrices. Durante décadas se las consideró meros símbolos de belleza o ejemplos de rebeldía extravagante. En la actualidad, una relectura de su filmografía y sus historias personales reconoce su contribución al empoderamiento femenino, incluso en condiciones adversas. Cada una, a su manera, luchó por mejorar sus contratos y por ampliar su rango de interpretación. Veronica Lake se ha convertido en un ícono del cine negro y en un caso paradigmático de cómo la industria olvida a quienes dejan de ser rentables. Rita Hayworth es recordada como la personificación del glamour en los años 40, pero también se la admira por sus esfuerzos para concienciar sobre el Alzheimer. Jean Harlow permanece como la máxima representante de la rubia explosiva, y muchos historiadores del cine la ven como una actriz
dotada de gran comicidad y carisma, truncada en pleno ascenso. Sus tragedias sirven de advertencia sobre la necesidad de valorar la salud mental y los derechos laborales de los intérpretes. Pese a los cambios, todavía hay ecos de aquella maquinaria que reducía a las estrellas a mercancías de consumo. Hoy, la recuperación de sus películas en ciclos de cine y ediciones restauradas permite a las nuevas generaciones redescubrirlas y percibir, más allá de la belleza y el mito, un talento que ha sobrevivido al paso del tiempo. Séptima conclusión de la cuarta parte. La cuarta parte de este recorrido nos sumerge en las vidas de Veronica Lake, Rita Hayworth y Jean Harlow, tres leyendas que, aunque brillaron con fulgor deslumbrante, se vieron arrastradas por las corrientes subterráneas de un Hollywood que no perdonaba la vulnerabilidad. Sus historias se tejen con momentos de gloria y finales desgarradores, recordándonos que la fama no siempre otorga inmunidad ante los males que acechan tras el telón. En Veronica Lake advertimos el impacto de la salud mental no tratada en un ambiente de fama repentina. Con Rita Hayworth comprendemos cómo la manipulación cultural y las exigencias de encajar en un tipo ideal pueden alienar a la persona real tras el icono. Jean Harlow, a su vez, evidenció el vértigo de la juventud expuesta a una idolatría masiva, y luego la conmoción de su muerte temprana. Sus trayectorias confirman la fragilidad que rodea el estrellato. Un día se asciende a la cima y al siguiente se confronta el olvido o la tragedia. La fascinación que generan proviene de esa dicotomía. Personas reales, con problemas y desdichas, elevadas a la categoría de musas en la pantalla. Comprender esta complejidad humaniza a los mitos y, al mismo tiempo, ensancha el aprecio por su arte. De esta forma, cerramos la cuarta parte de nuestro viaje por el Hollywood clásico y sus destinos trágicos. Veronica Lake, Rita Hayworth y Jean Harlow continúan vivas en la memoria cinéfila gracias a sus películas, su estilo inimitable y la enseñanza que dejaron sobre los costos de la fama. Cada visión nueva de sus obras cinematográficas puede ir acompañada de un recuerdo de sus verdaderas historias, donde el deslumbramiento coexiste con el dolor y la vulnerabilidad que subyace bajo el oropel del celuloide.